no solamente de alabar a Dios, sino también de poder llevar a cabo el bautismo en agua de nuestros hermanos. Es un paso muy importante dar en la vida cristiana que nosotros iniciamos, ¿no?, nuestra carrera como cristianos. Ser cristiano pues no es nada más una persona que asiste regularmente a una iglesia, alguna congregación, sino que va mucho más allá. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y habló acerca de los discípulos, darles una encomienda de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y comienza a hablar y dice que aquel que creyere y fuere bautizado pues llegaría a alcanzar la salvación. Entonces, una encomienda que Jesús nos dejó es de predicar el evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, después de todo ello, nos convertimos en seguidores de Cristo. Que eso es lo que significa ser un cristiano, es un seguidor de Cristo. Y para ello quiero comenzar a leerles en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8 nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigos de Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Ser testigo, cuando el escritor Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, habló acerca de ser testigos. Ser testigos viene de la palabra griega que significa el que muere por su fe, o un mártir. Para los primeros cristianos de la iglesia primitiva, ser seguidores o ser testigos de Jesús significaba la muerte misma. Ellos tenían que pagar con su propia vida el seguir a Jesucristo, o el llamarse seguidores de Jesús, o posteriormente se les llamó cristianos por primera vez en la historia. Pero eran personas que eran testigos, que daban su vida hasta por esa fe que ellos abrazaban. Hoy en día nosotros posiblemente no vamos a dar nuestra propia vida, no vamos a morir por causa del evangelio, porque vivimos en tiempos muy diferentes, en una época diferente, en la cual no se nos está persiguiendo, en la cual no se nos está acusando, en la cual hoy podemos tener este servicio libremente y no estamos en peligro de que vengan y nos lleven presos y podamos sufrir hasta la muerte por causa de proclamar el evangelio. Entonces, pero sí hay algo que me llama la atención, de que si testigo significa aquel que muere por su fe, hay algo que el Señor nos llama a que nosotros muramos en el área espiritual, y podríamos decirlo de esta manera, simbólicamente en nuestra vida. La Biblia nos invita a que nosotros tenemos que morir al yo. Nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones carnales, a la vida antigua a la cual antes vivíamos. Se nos invita a que nosotros muramos a ello. Entonces, para nosotros poder llegar a ser testigos de Jesucristo, necesitamos nosotros morir. No es de que vaya a decir, bueno, pues a ver, mátenme, ya quiero morir. No, sino que hay áreas en la vida en las que nosotros tenemos que comenzar a morir en nuestra vida, para que podamos ser verdaderamente testigos. Aquí se les habla y les dice que Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos, los primeros apóstoles o los discípulos, recibieron el poder del Espíritu Santo. Ellos ya habían recibido un poder especial de parte de Jesús, cuando Jesús los envió de 12 en 12 a predicar, a sanar enfermos. Cuando estaba Jesús en su ministerio, dice que ellos fueron, sanaron enfermos, liberaron a endemoniados, y recibieron un poder de parte de Dios para poder llevar a cabo esa obra. Pero ahora necesitaban un poder superior sobre sus vidas para que ellos pudieran ser verdaderamente testigos. Ellos no llegaron a ser testigos de Jesucristo simplemente porque sí. Nosotros después vemos que vino el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, y fue entonces que ellos estuvieron dispuestos a dar su propia vida por el evangelio. El primer testigo que se nos habla fue Esteban, que fue apedreado. ¿Por qué? Porque fue el primero de los mártires de la iglesia primitiva, el primero de los testigos que dio su propia vida por el evangelio. Ahora nosotros, para poder llevar a cabo la vida que Jesús nos encomienda, para poder verdaderamente ser testigos de Él, necesitamos del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para morir a nosotros mismos.
Esto no significa que usted va a ser un muerto en vida, que vaya a decir, bueno, y entonces, ¿ahora de qué voy a disfrutar de la vida? Quiero comenzar a leerles, por ejemplo, cuando nosotros vemos en Colosenses, déjenme ver aquí, Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces, hay áreas en la vida que nosotros tenemos que comenzar a morir. Es por eso que el apóstol Pablo le recomendaba a la iglesia de Colosas que ellos tenían que comenzar a morir a lo terrenal. ¿Qué es lo que nos invita a nosotros desagradar y deshonrar a Dios? Es nuestra propia carne, nuestro instinto humano. Aquí nos enumera algunas de las cosas que dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muchas de las veces solamente relacionamos la idolatría con lo que viene siendo la iglesia popular, pero va más allá. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de que todo aquello que pone en nuestras vidas en primer lugar antes que a Dios, le llama idolatría. Esto significa, él da una lista de la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, que son cosas que satisfacen al ser natural, al ser humano sin Cristo. Estas cosas lo satisfacen, lo llenan. Entonces, cuando la persona pone en primer lugar esas cosas que le satisfacen a su ser natural, a su ser humano, antes que agradar a Dios, y no las hace morir, lo está poniendo como en idolatría, porque se está idolatrando a sí mismo, porque se está agradando a sí mismo antes que agradar a Dios. Entonces, a lo que debemos de nosotros morir es a esas pasiones naturales del ser humano, para que podamos agradar y honrar a Dios. No podemos darle muerte a esos deseos carnales humanos si el Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces, si queremos ser testigos de Dios, tenemos que comenzar a llevar a que mueran estas áreas en nuestras vidas. Entonces se da cuenta que ser testigos de Dios no es el simple hecho de nosotros reunirnos, sino que va más allá, a hacer morir. Y un testigo es aquel que puede dar hasta su propia vida por causa de su fe. Si nosotros no estamos dispuestos a morir al yo, a nuestro ser interior, sería muy difícil que nosotros diéramos nuestra vida por nuestra fe. También en Romanos, déjeme leerle, Romanos 7, déjeme ver. Perdón, Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer morir? Las obras de la carne, lo que su naturaleza humana le pide y que desagrada a Dios. Nosotros como iglesia de Jesucristo no podemos decirle a usted: deje de hacer esto, deje de hacer lo otro, deje de hacerlo y hacerlo y hacerlo, y un montón de prohibiciones. Porque para que nosotros dejemos de hacer esas cosas, tenemos que comenzar a vivir conforme al Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios nos ayude a morir a todas esas obras. Por eso también en Mateo Jesús comenzaba a hablar y le decía de que tenía que tomar su cruz y seguirlo. Tomar la cruz no significa que va a cargar un pedazo de madera sobre usted y decir: ahora soy un seguidor de Cristo. Cargar su cruz significa sacrificarse a sí mismo. Por eso también el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él sabía el significado de que era estar crucificado juntamente con Cristo, que ahora él moría a sus deseos y vivía conforme a lo que Dios le guiaba. También por eso, ya para terminar, quiero leerle lo que dice Apocalipsis 3:2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas
delante de Dios. Al terminar en su visión, el apóstol Juan, al escribir el libro de Revelación de Apocalipsis, comienza a decirle a la iglesia de Sardes que fuese vigilante y que afirmara las otras cosas que estaban por morir. ¿Qué serían esas otras cosas que tenían que ellos darle muerte? Es que si seguimos leyendo, le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Significa que en nuestra vida, hasta que Cristo venga o Él nos lleve con nosotros, tenemos que día a día darle muerte a esas cosas. Un testigo va más allá de ser una persona que lo vio con sus ojos, que va a testiguar. Ahora a nosotros se nos llama que prediquemos el Evangelio. La mejor manera de nosotros anunciar el Evangelio es comenzarle a dar muerte a todas esas cosas que desagradan y deshonran a Dios. Dios nos ha llamado para que le seamos testigos, y ahora al dar el paso de un bautismo, tal vez usted se pregunte, ¿y por qué los van a bautizar? Es porque al nosotros dar ese paso de obediencia a Dios, va más allá. Nosotros estamos afirmando nuestra fe o dando públicamente testimonio de que lo que hemos creído, lo que hemos escuchado, lo hemos abrazado de todo corazón en nuestras vidas, y que ahora estamos dispuestos a ser testigos. Por eso en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro da su mensaje por primera vez y se convierte en 3,000 personas, y dice que todos se compungieron y le dijeron, ¿y ahora qué haremos? Y les dijeron, ahora lo que necesitan es arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados. No es de que el bautismo nos va a traer la salvación, sino que nosotros nos bautizamos porque hemos abrazado esa fe, nos hemos arrepentido antemano de todo corazón, y ese arrepentimiento genuino nos ha dado dar un paso públicamente de que ahora nos vamos a convertir en seguidores de Jesucristo. Personas de Cristo perfectas siguiéndole a Él, lo lamento decirle no, pero con el Espíritu Santo en su vida y en usted va a comenzar a darle muerte a esas cosas que deshonran a Dios, y va a comenzar alcanzando esa perfección, esa justificación delante de Dios hasta que Él venga. Entonces, el bautizarnos es dar un paso de fe firmemente y decir, yo estoy dispuesto a ser un testigo de Jesucristo. Y es ahí donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde comienza nuestro testimonio a reflejarse? En nuestro propio hogar, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en la iglesia. Es ahí donde comienza a hablar y darse testimonio de que verdaderamente seguimos a Jesucristo. Si hay aquí una persona que no le ha entregado su vida a Jesucristo, puede hacerlo. Si tal vez estamos cansados de vivir la vida que llevamos, que deshonra a Dios, y queremos agradarle a Él, es el momento de hacerlo. El ser cristiano no significa personas perfectas, o no significa que tiene usted que dejar de hacer cosas antes de entregarle su vida a Cristo. Está equivocado. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo para que posteriormente comencemos a dejar las cosas que deshonran a Dios. Y es ahí que en el camino nos vamos preparando para ir agradando a Dios. Entonces, esperarnos a aceptar a Cristo en nuestro corazón para dejar de hacer cosas es digámoslo así, es un concepto equivocado. Tenemos que aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos serle testigos. No va a poder usted ser testigo del Señor Jesucristo si usted no le acepta en su corazón y no recibe el poder del Espíritu Santo en su vida. Solamente es así que nosotros comenzamos a darle muerte a las obras de la carne. Por eso Pablo en Romanos decía, si vivís por el Espíritu, van a hacer morir las obras de la carne. Necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para hacer morir esas cosas. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo, es el momento de hacerlo. Y después de esta oración, denos unos 5 a 10 minutos para ponernos de acuerdo con quienes se van a bautizar y poder pasar ahí. Tratemos todavía de mantener el orden, es por eso que estamos tratando de hacerlo.